Hoy hablaremos de las misiones económicas internacionales en Colombia durante el periodo de 1930 a 1960. Nos basaremos en el artículo de la profesora Dexy Arevalo Hernández. Bueno, nos inicia contando cómo en el siglo XX la característica predominante fue el proceso de industrialización. Los excedentes de capital generados en la separación de la producción y la comercialización del café, adicional a la estructuración de la hacienda cafetera, la urbanización y la participación del Estado, fueron los encargados de dotar de infraestructura y modernizar las instituciones en Colombia durante el periodo del siglo XX. No obstante, Colombia tenía una limitación de recursos, por lo cual esperaba ayuda externa. Del apoyo internacional que esperaba, lo que era la ayuda técnica y financiera, el mejoramiento de los ingresos por vía de exportación, mejoramiento de los ingresos de la oferta interna por vía de importaciones y el impulso de nuevas actividades productivas con presencia de mano de obra calificada, la cual era proveniente del proceso de inmigración. Bueno, la ayuda externa era vista desde diferentes enfoques. Por ejemplo, en los años 50 y 60, esta respondía a la pregunta de por qué los países latinoamericanos no se habían desarrollado al mismo nivel y velocidad que los países industrializados. Bajo la corriente dependentista se solucionó y se dio cuenta de que el problema provenía de la interferencia externa en la evolución de los países. Más adelante, en 1970 y 1980, la presencia internacional se puede medir a través de sus mecanismos de influencia y las condiciones internas de los países que lo hacen vulnerables a ellos. Ahora, en cuanto a la contribución de las misiones, podemos ver que éstas generaron impacto en países latinoamericanos, dejando como resultado estructuras institucionales acorde al proceso de industrialización económico y político, aprendizaje de técnicas macroeconómicas y el estudio de condiciones de desarrollo económico y desarrollo social. En este cuadro podemos observar algunas de las misiones que llegaron a Colombia en ese periodo de estudio. Podemos ver la misión Kemmerer en 1930, la misión Courier en 1950, la primera misión CEPAL en 1954, la misión Lebrel en 1955 y la misión CEPAL en 1958. En 1930 llega a Colombia por segunda vez la misión Kemmerer. Ya había llegado en 1923 bajo el gobierno de Pedro Nilo Espina para corregir las fallas que tenían en el sistema financiero sobre todo, y también fue principalmente una misión de consulta, pero terminó convirtiéndose en una misión legislativa. Dentro de ellas se hicieron proyectos de ley como la creación del Banco de la República en 1923, también la creación de la Superintendencia Bancaria como órgano supervisor, la formación del presupuesto nacional, la administración de recaudo y aduanas nacionales y la creación de la Contraloría General. En su segunda venida en 1930, el contexto bajo el que llega la misión Kemmerer por segunda ocasión se encontraba frente a caídas de reservas internacionales, principalmente por el desplome de los precios cafeteros. Ellos pasaron de 27.26 centavos de dólar a 1928 a 10.46 centavos en 1933. Esto explicaba buena parte de por qué el descenso en las reservas, y este mercado cubría cerca del 80% total de las exportaciones, con lo cual disminuyó considerablemente los ingresos de las exportaciones. Otro factor importante fue la contracción de ingresos externos. Fue la suspensión de crédito ocasionada por la crisis internacional y por la pérdida de confianza de los acreedores extranjeros en la capacidad de pago del país. El descenso de los ingresos externos estuvo acompañado también de una caída en las importaciones. Esto significó un duro golpe a las finanzas públicas, porque las aduanas representaban más o menos el 60% de los ingresos corrientes del país. Entonces lo que hicieron fue prolongar el déficit fiscal que se venía contabilizando desde 1926. La misión Kemmerer llega a Colombia por segunda ocasión en agosto de 1930. Algunas de las recomendaciones que hacía era el mantenimiento del patrón oro, el adecuado nivel de la tasa de redescuento, presupuestos públicos equilibrados y una reorganización administrativa que permitiera un manejo técnico en ahorro de costos y mayor eficiencia en sus funciones. Dentro de los proyectos que se presentaron, los que más atención recibieron eran los relacionados en cuanto a oferta monetaria, ya que ellos podían dar una solución rápida en corto plazo. Se procuró aumentar la oferta monetaria sin alterar la convertibilidad y ajustar y balancear la junta directiva del Banco de la República, la cual quedó conformada por 3 representantes del gobierno, por 2 accionistas de bancos colombianos, 1 de banco extranjero,
uno por la Cámara de Comercio, uno por las asociaciones agrícolas y uno por la Federación Nacional de Cafeteros. En el siguiente cuadro podemos ver algunas de las leyes instaladas después de la visita. Entre estas podemos destacar la Ley 64 de 1931, que otorgó mayores facultades al Ministerio de Hacienda para el manejo de la política fiscal, bajo la consideración de que ese organismo le correspondía el deber y la responsabilidad exclusiva de conservar el equilibrio del presupuesto. También destaca el proyecto de impuesto a la exportación de banano. Fue el único de las propuestas puntuales hechas por la misión que fue objeto de debate en el Congreso. Esta medida, que proponía un impuesto de 2 centavos por racimo sobre banano exportado, generó una fuerte discusión. Se terminó acordando un cobro de 3 centavos por racimo, con la promesa hecha de que durante un periodo de 20 años no se iban a establecer más impuestos en este factor. Un comentario especial merece la deuda externa. De acuerdo con Paul Drake, uno de los integrantes de la misión, decía que la misión también estaba ligada a intereses de los banqueros estadounidenses para tener la seguridad de que Colombia estaba haciendo las cosas para sanear sus finanzas públicas y así poder restablecer los vínculos crediticios que mantenían. La historia que da paso a la contratación de la misión Fourier inicia en 1948 y se da en Bogotá, en la Conferencia Panamericana, donde se desata la conmoción social conocida como el Bogotazo. Luego de esto, Colombia hace una solicitud al Banco Mundial para un crédito de 78 millones de dólares. No tuvieron éxito inicialmente, ya que los mecanismos de control exigían cierto tipo de requisitos. Dentro de ellos estaba la corrección del balance externo, por lo cual el Fondo Monetario Internacional hacía la recomendación de una unificación y una devaluación a la tasa de cambio. En un principio, el gobierno nacional se oponía a esta medida, argumentando que la oferta cafetera no respondía a estímulos a corto plazo y los capitales sí. Entonces no tenía ningún sentido una devaluación, ya que no se iba a estimular la oferta cafetera. Tras varias discusiones con el gobierno, se decidió que el Estado devaluara al 10% la tasa de cambio, redujo el impuesto al giro y eliminó la prima cafetera. Más adelante, en mayo de 1949, se decide como tal el envío de la misión a cargo del profesor Courrier, y el principal objetivo expresado por el banco era enunciar las bases para un programa coherente y global de desarrollo orientado a elevar el nivel de vida de la población. Un diagnóstico inicial de la misión daba como resultado un bajo nivel de vida en la población. También nos mostraba una baja productividad, pero esa baja productividad no provenía de una disponibilidad de recursos, sino de una mala asignación de los recursos, por lo cual se reubicaron la fuerza de trabajo y el capital. Esta misión traía diferentes estrategias para trabajar en los sectores productivos de Colombia, especialmente en el sector agrícola y en el sector de la industria. En el sector de la agricultura, a través de 5 mecanismos lo hacía. A través del mecanismo fiscal, pretendía estimular la utilización eficiente de la tierra, entonces lo hacía gravando los terrenos improductivos. Desde la parte de planeación y productividad, lo que buscaba era reubicar cierto tipo de cultivos a terrenos más planos, donde estuvieran libres de ser mecanizados, y también se buscaba reemplazar las zonas explotadas como las laderas. Y desde la parte crediticia se buscaba ampliar la cobertura con créditos, pero eran créditos condicionados. En cuanto al sector de la industria, se buscaba un incremento en la eficiencia y en la reducción de costos. ¿Cómo lo lograron? A través de aumentar la mano de obra para que el salario se acercara al salario eficiente. También se buscaba una solución a problemas más de entorno social. Ahora hablaremos de la misión CEPAL. Esta misión se origina en 1951 con un estudio que saca la organización, donde pretendía cambiar la estructura del comercio internacional y promover una política más eficaz para el desarrollo económico. Entonces, lo que hacía era trabajar 4 objetivos principalmente, que era una mayor capitalización interna, el aumento de la inversión extranjera, el uso de sistemas impositivos para desalentar el consumo de cierto tipo de bienes y el aprovechamiento de las tierras. Con lo cual la CEPAL organiza una serie de visitas a los países latinoamericanos y llega a Colombia en 1954. Como uno de los resultados de esta misión, se deja un documento técnico que sirve como herramienta para adelantar estudios
y estudios y cálculos sobre el desempeño de la economía. Es decir, establece cómo deberían trabajarse y medirse cierto tipo de variables para lograr una determinada tasa de crecimiento. El documento presenta un balance global donde hace análisis de la demanda de consumo de bienes y servicios tanto interna como externa, hace un análisis también sobre el crecimiento de la capacidad productiva, hace estudios sectoriales y también realiza un análisis de la política fiscal y económica del sector público desde 1925 y un examen de las posibles necesidades futuras. Entre las conclusiones a la cual llega el estudio se puede encontrar la urgencia de promover una sustitución en cuanto a las importaciones, volver la economía un poco más proteccionista para que garantice una política fiscal más distributiva y adelante medidas en tributación directa y una mayor intervención del Estado orientada a encauzar sumas importantes destinadas a inversiones de capital privado. Entre otras conclusiones a la cual llega la misión CEPAL está la sustitución de ciertas importaciones, también adelantar medidas más proteccionistas para generar una redistribución más en cuanto a la política fiscal basada en la tributación directa y una mayor intervención del Estado orientada a encauzar sumas importantes destinadas para la inversión en capital privado. Bueno, ahora hablaremos de la misión de Lebret que se da en 1955. Esta misión era dirigida por el presbítero Luis Joseph Lebret. Se da en un contexto donde el presidente de la República en 1955 pide al Centro de Investigación de Economía de Francia que aplique sus métodos de análisis en Colombia para determinar las potencialidades y mejorar la forma de aprovechamiento de los recursos nacionales. El Estado quería conocer el nivel de vida de los colombianos para establecer las necesidades en cuanto a consumo y dotación. Una de las principales características de esta misión fue la importancia que le dio a los aspectos sociológicos. Sin embargo, dentro de ese estudio se observaron bastantes comportamientos antieconómicos, dentro de los cuales destacaba una utilización irracional de suelo por los que tenían, digamos, rutinas de erosión y desgaste de suelo. Había una afición generada exagerada por productos extranjeros, los cuales podían ser fácilmente reemplazados o se podía prescindir de la utilización de ellos. Estaba el entusiasmo por grandes proyectos costosos, los cuales, pues, la principal característica de ellos es que carecían de recursos y estudios, y un escaso interés en la investigación científica basada en datos colombianos. Parece que desde 1950 al día de hoy todavía siguen estando presentes esos tipos de comportamientos. Bueno, ahora hablaremos de la misión CEPAL de 1958. Esta se da bajo un contexto donde el Banco Interamericano de Desarrollo realiza una serie de reformas institucionales y de desarrollo en América Latina. ¿Qué buscaba con esto? Buscaba destinar en mayor medida recursos a programas de inversión social para un mayor desarrollo económico que permitiera incorporar también a la población para el crecimiento económico de la misma. Luego de esto se realiza una reunión en Bogotá en 1960 convocada por la OEA que buscaba estudiar la formulación de medidas para establecer planes de desarrollo que fueran complementados frente a las necesidades sociales y estableció un programa interamericano de desarrollo social orientado a mejorar las condiciones de vida de la población. Se estableció una declaración de los pueblos de América, la cual su principal objetivo o misión era acelerar el desarrollo económico y social a fin de conseguir un aumento sustancial y sostenido en el ingreso por habitante, para acercar en menor tiempo posible el nivel de vida de países latinoamericanos con los países industrializados. Entonces, se establecen varios objetivos. El primero es incrementar el ingreso por habitante en un 2.5% anual, generar una distribución más equitativa en el ingreso, una diversificación económica nacional, reducir la dependencia del comercio exterior, acelerar la industrialización y un aumento de la productividad, del nivel de empleo y de la producción agrícola. También se establece que el problema de desarrollo nacional radicaba en que no se podía esperar un incremento en las importaciones, sino un previo aumento en el nivel de exportaciones. Pero tampoco era concebible un incremento en la capacidad productiva interna
y de la expansión de exportaciones sin el incremento de importaciones de bienes y materias primas. Entonces, este círculo vicioso solo podía romperse a través de una inversión extranjera, de ayuda externa. Entonces, es aquí donde aparece el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y está interesado en promover un consorcio financiero con Colombia en la ejecución de su plan. La intención de ellos era tratar de volver a Colombia una pequeña potencia industrial, un país exportador y un productor en mercados competitivos. De igual manera que en misiones anteriores, el diagnóstico y la ejecución correcta de las sugerencias que hacían las misiones dependía de una administración pública correcta y eficaz. Con esta idea se promulgó la Ley 19 de 1958 sobre una reforma administrativa en la que se veía la centralización de funciones como medida para garantizar la coordinación entre diferentes instituciones. Ahora hablaremos de la posición del Estado y los gremios frente a las misiones internacionales. En términos generales, la mayoría de las propuestas fueron bien recibidas. Sin embargo, en 1923, con la primera llegada de la misión Kemmerer, cuando se establece la superintendencia bancaria, genera un malestar en el gremio bancario. ¿Por qué? Según ellos, estaba atentando contra la honorabilidad y la honradez al ejecutar sus acciones. Por otra parte, el Comité de Desarrollo que evaluó el informe de la misión Courrier con miras a realizar los proyectos de ley pertinentes se mostraba de acuerdo con la orientación de los proyectos y muchas de sus propuestas particulares. Por su parte, la misión CEPAL en 1954 es de carácter más técnico y su propósito era establecer relaciones entre las autoridades y las instituciones pertinentes. Un primer debate sobre las reformas impuestas por las misiones se da en la misión Courrier, donde recordemos que a través del parámetro fiscal se buscaba la eficiencia y el aprovechamiento de las tierras, grabando tierras improductivas. Entonces el gremio agrícola juzgaba esta reforma o esta solicitud como socialista, afirmando que pretendían establecer que había una oligarquía latifundista en Colombia. En cuanto a otros temas tributarios, podemos ver que también en la misión Courrier se pretendía un aumento en el gasto público a través de aumento en la carga impositiva. Esta carga impositiva se iba a trasladar a la población colombiana de menores recursos porque las empresas no estaban dispuestas a que les subieran los impuestos, ya que ellos eran los generadores de trabajo e inversión. Y por otro lado, en la misión CEPAL, un aumento en la carga impositiva también esto fue carácter de debate, debido a que esta no cubría los aspectos sociales que pretendían abarcar al gobierno. Finalmente, podemos concluir que la articulación de la economía colombiana a los flujos de capital internacional permitió la llegada de misiones internacionales al país, que la acción de las misiones debe entenderse por fuera de las circunstancias coyunturales y que a medida que iba llegando una nueva misión había una inclusión mayor de los aspectos sociales y el bienestar social para generar un crecimiento y un desarrollo enfocado en la industrialización del país.